muy buenos a todos el día de hoy. Bienvenidos a Panamá. El día de hoy vamos a hablar de sífilis, de lo estacional a lo congénito. Ya habíamos tenido un video haciendo énfasis en lo estacional, pero hoy vamos a profundizar un poco más en qué hacer con este recién nacido y recordar y aclarar unas cuantas cosas que son importantes. Entonces, bueno, comenzamos partiendo de cuál es el germen que produce el sífilis. Entonces, el sífilis lo produce una espiroqueta, la cual se denomina el treponema pálido. ¿Listo? Esta se caracteriza por tener una forma diferente, es una forma elipsoidal, podría decirse, y es mucho más pequeña. Esto le da ciertas características para poder tener una mayor virulencia. También, pues cabe aclarar que como es una espiroqueta no pertenece ni a los gram positivos ni a los gram negativos, pertenece al grupo de las espiroquetas, entonces la tinción de gram, por ejemplo en el diagnóstico de sífilis, no es algo que no sea de utilidad. Entonces bueno, en cuanto a la definición, comenzando desde lo gestacional tenemos un caso probable. Entonces un caso probable es una mujer gestante que en los últimos días haya tenido signos o síntomas sugestivos de sífilis con una prueba rápida positiva que no haya recibido tratamiento adecuado. ¿Listo? Y el caso confirmado es un paciente con los mismos síntomas, pero que tenemos una prueba rápida, es decir, una prueba treponémica acompañada de una prueba no treponémica, que tampoco ha recibido infección. Entonces, en la probable tenemos solo una prueba positiva y en la confirmada tenemos dos pruebas positivas. Entonces la sífilis congénita pues es la sífilis que se da como producto de la transmisión vertical del treponema. ¿Listo? Básicamente eso comienza. En epidemiología, en cuanto a sífilis gestacional, vemos que en Colombia, según el Boletín Epidemiológico de Colombia del 2023, que es el más actualizado, tenemos que en la gestacional tenemos una incidencia de 16,9 casos por 1000 habitantes, con una prevalencia que ha crecido. Y en ese mismo, en el año 2017, pues se encontraba una incidencia de 8,2 casos por 1000 habitantes. Vemos que, por ejemplo, la prevalencia más alta se encuentra en regiones como Arauca, como Quindío, Buenaventura, Chocó, norte de Santander, entre otros. Y se ve también más en poblaciones que tienen peores condiciones socioeconómicas, como vemos aquí, indígenas, negros y mulatos. En cuanto a la congénita, vemos que en 2017 se encontraron una incidencia de 1,5 por cada 1000 casos. Digamos que la incidencia general es de 2,4 casos por 1000 habitantes. Y digamos que la incidencia ha venido en aumento, sobre todo porque se ha comenzado a ver un mejor tamizaje con la adquisición de nuevas técnicas diagnósticas. Entonces la fisiopatología es muy sencilla. Entra el treponema por vía de transmisión sexual o por lesiones a través de mucosas. Este es el mecanismo de transmisión y de forma inicialmente una mácula, una pápula y una úlcera. Luego la espiroqueta llega a los ganglios linfáticos y luego en los vasos sanguíneos genera una espiroquetonemia, que ya esto es en sangre y que se ven cosas muy diferentes. Entonces bueno, digamos que comenzando a hablar de esto, en cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos en primer lugar la sífilis primaria. Listo, la sífilis primaria es la que se da en la primoinfección. Se caracteriza sobre todo por la presencia del chancro. Listo, el chancro que en los hombres se da sobre todo en el surco válano prepucial y en las mujeres se da en el cuello uterino. Entonces la característica clínica de este chancro es que no es doloroso y desaparece alrededor de 6 a 10 semanas. Se puede acompañar, por ejemplo, de adenopatías, pero no es lo más común, simplemente es una lesión indolora. Luego progresa lo que sería la sífilis secundaria, que esta se caracteriza principalmente por ser un exantema maculopapular que afecta sobre todo las palmas de las manos y en algunos las plantas de los pies, pero lo característico son las plantas de las manos. Clínicamente estas lesiones no son pruriginosas, es decir, que no pican. Listo, estas máculas evolucionan a pápulas posteriormente. También dentro de la sífilis secundaria se puede ver el parche mucoso, como vemos en esta imagen, el condiloma lata, que son pues
pápulas dolorosas, sobre todo en las zonas intertriginosas como los pliegues, sobre todo. Y ya, en cuanto a la sífilis terciaria, tenemos la neurosífilis. Entonces la neurosífilis se puede manifestar de muchas maneras, como por ejemplo la meningitis sifilítica, aunque es rara y es más que todo en pacientes inmunosuprimidos. Y también está el tabes dorsalis, que el tabes dorsalis se caracteriza por una desmielinización de las astas posteriores de la médula espinal, y esto lo que genera es que el paciente comienza a perder la sensibilidad. Es lo característico de que comienzan a caminar pues como sintiendo el piso, porque la sensibilidad se está viendo afectada por este proceso de desmineralización que les estaba comentando. Digamos que otras afectaciones, aunque menos frecuentes, son la aortitis, ya por una espiroquetonemia muy severa. Y pues por ejemplo en esta imagen que tenemos aquí vemos la aorta como está inflamada. Esto ya son pacientes gravemente enfermos. No es lo más común, pero puede llegar a generarse. Entonces, bueno, en cuanto al diagnóstico, vamos a tener que tener en cuenta varias cosas. El diagnóstico se hace con pruebas serológicas. Digamos que lo malo del sífilis es, como les dije, como no es un gram positivo ni gram negativo, pues cultivarlo va a tener que ser en otro medio, que es el campo oscuro. Y pues hacerle cultivo a todos los pacientes, uno, no es costo efectivo, y dos, es muy demorado. Son cultivos que se demoran bastante en permitir ver el crecimiento de la bacteria. Entonces, nuestros gold estándar son las pruebas serológicas. Entonces tenemos las pruebas treponémicas y las pruebas no treponémicas. Entonces, las pruebas treponémicas son pruebas específicas, son pruebas que miden los anticuerpos específicos antitreponémicos. Es decir, que esas son las principales pruebas diagnósticas, porque nos miran anticuerpos específicos contra el antígeno del treponema. Es decir, son pruebas supremamente específicas. Listo, específicas para esto. Al contrario de las pruebas no treponémicas, como el RPR y el BDRL, que son pruebas de seguimiento, que son pruebas que miden los anticuerpos anticardiolipina, lecitina, colesterol. Entonces son pruebas que no son diagnósticas, sino son pruebas más que todo de seguimiento. Listo, y aquí es donde vamos a comenzar a mirar las diluciones en las pruebas no treponémicas. Entonces es importante que tengan en cuenta eso. La BDRL es una prueba que principalmente se usa sobre todo en líquido cefalorraquídeo, y ya les voy a explicar el por qué. Pero el mensaje es esto: las treponémicas son muy específicas y las no treponémicas son sensibles. Las treponémicas son confirmatorias diagnósticas y las no treponémicas son de seguimiento para ver cómo va la enfermedad. Eso es importante. También tener en cuenta que las pruebas treponémicas son positivas toda la vida. Es decir, si yo me llego a contagiar de sífilis, la prueba treponémica me va a salir positiva toda la vida. Entonces, si tenemos un paciente que ya tiene antecedente de sífilis, a este no le vamos a pedir una treponémica, sino una no treponémica, porque de por sí ya tenía este diagnóstico pasado, y esa prueba siempre le va a salir positiva. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿cómo abordamos a nuestros pacientes en el algoritmo colombiano? Entonces, bueno, en el algoritmo colombiano nosotros tenemos un algoritmo que se llama el algoritmo reverso. Entonces, en el algoritmo reverso, en el control 1, siempre comienza con una prueba treponémica rápida. Si esta prueba es negativa, pues se continúan los controles, pero si es positiva, van a pasar dos cosas. Vamos a preguntarnos si la paciente tiene alergias a la penicilina. Si la respuesta es sí, toca iniciar pruebas de sensibilización. Y si la respuesta es no, pues se hace la prueba no treponémica. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez la treponémica nos sale positiva, le comenzamos tratamiento de una vez a la paciente sin tener el resultado de la no treponémica. Y esto nos permite hacer un tratamiento más rápido y oportuno, sobre todo en pacientes que no podemos seguir, sí, que sabemos que es difícil que vuelvan a la consulta. Entonces, esa es la razón por la cual se creó el algoritmo reverso, porque queríamos ver, o pues queríamos tener un mejor control sobre los pacientes que se nos iban y no teníamos, ¿sí? O sea, por lo menos este paciente le vamos a dar tratamiento, así sepamos que no va a volver. Entonces es lo mejor, ¿sí? Porque antes comenzábamos con una no treponémica y luego confirmábamos con una treponémica. Pero mientras sucedía esto, muchas veces el paciente se nos perdía, no volvía a la consulta. Entonces, pues así es mucho más fácil y digamos que impacta mucho más en la salud pública.
Ahora bien, en cuanto al seguimiento, como les dije, el seguimiento se debe hacer con la prueba no treponémica y vemos que tiene que haber una disminución de las diluciones. Lo ideal es que haya una disminución de 4 veces las diluciones de la paciente, es decir, que si la paciente tenía diluciones de 1 en 32, que ya en el control esté de 1 en 8. Esto implica que el tratamiento ha sido exitoso. Listo. Entonces, el tratamiento depende del estadio en el cual nosotros cojamos la enfermedad. Entonces, la sífilis temprana es pues la que se da en el primer año, ¿sí? Después de la exposición, o sea, te expones y el primer año es sífilis temprana. Y la tardía es después del primer año. Entonces, para la sífilis temprana, el tratamiento va a ser penicilina G benzatínica 2,4 millones de unidades internacionales intramusculares en dosis única. Y la tardía van a ser la misma dosis de penicilina benzatínica, una dosis cada semana por 3 semanas. Pero hay una sífilis que es la sífilis desconocida, es decir, no sabemos cuándo el paciente se contagió, cuándo se expuso. Entonces, dada esa situación, a la desconocida la vamos a tratar como una tardía. Es decir, tome su dosis de penicilina semanalmente por 3 semanas. Y eso es importante porque eso suele suceder muchas veces en Colombia, sobre todo. Que nuestros pacientes es difícil hacerle seguimiento por las condiciones, ya sabemos, geográficas y culturales. Ténganlo en cuenta. Y pues si la paciente tiene una alergia a la penicilina, pues se le debe hacer una prueba de sensibilización, pues con 14 dosis de esta penicilina cada 15 minutos. Pero bueno. Entonces, bueno, aquí yo les traía pues una revisión sistemática con metaanálisis que demostraba la efectividad de estas intervenciones que yo les acabo de contar sobre el sífilis en el embarazo. Entonces vemos que estas pruebas pues disminuyen sobre todo lo que sería la incidencia de sífilis congénita de una manera significativa. También tiene un impacto en la muerte perinatal y un impacto en la incidencia de óbitos fetales. Esa es la razón por la cual en todo el mundo se ha estandarizado el uso de estas pruebas de tamizaje en el embarazo, porque como vemos hay evidencia clara y fuerte que nos muestra que estas pruebas son costo efectivas y también que son, o sea, tienen un gran impacto en la salud pública. ¿Listo? Entonces es importante que se lleven ese mensaje. Entonces, bueno, ahora sí, la sífilis congénita pues nos conlleva, la sífilis gestacional nos conlleva a la sífilis congénita. Entonces vamos a hablar de las malformaciones. Entonces primero vamos a comenzar a hablar de las malformaciones a nivel fetal. Entonces a nivel fetal lo que puede producir la infección por sífilis es aborto espontáneo, parto pretérmino, bajo peso al nacer, anemia y drops fetales. Entonces es lo que ocurre a nivel fetal en aquellos pacientes que por lo general mueren antes de nacer. Ahora bien, tenemos dos tipos de manifestaciones de a nivel neonatal. Tenemos las congénitas tempranas y las congénitas tardías. Entonces las congénitas tempranas aparecen dentro de los primeros 2 años de vida y las congénitas tardías después de los 2 años de vida. Entonces dentro de las tempranas pues tenemos la hepatosplenomegalia, un brote maculopapular. Tenemos compromiso óseo, es muy importante, periostitis, la rinorrea mucosanguinolenta, puede haber anemia, trombocitopenia, prematurez, bajo peso al nacer o un fenómeno muy raro que es la neumonía alba, que es una neumonía bastante severa generada por el treponema pálido. También ahora dentro de las congénitas tardías tenemos otras que por ejemplo tenemos los dientes de Hutchinson, que son estos dientes como puntiagudo, tenemos las tibias en sable, la nariz sencilla de montar, el compromiso del octavo par, la queratitis intersticial, el retardo mental, hidrocefalia, convulsiones, entre otras, ¿listo? Entonces tener en cuenta que estas manifestaciones se pueden generar, se van a generar en un momento específico, entonces pues uno las tiene en cuenta y por eso este tipo de pacientes toca hacerles seguimiento, constantemente seguimiento. ¿Listo? Importante esto. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del diagnóstico. ¿Listo? Entonces, en cuanto al diagnóstico, les hice aquí este diagrama. Lo primero es tener lo siguiente. Tenemos un paciente con hallazgos clínicos sugestivos. Tenemos una prueba rápida 4 veces mayor a la prueba materna.
o una microscopía o una PCR positiva. Entonces lo primero es que uno va a mirar al recién nacido, ¿sí? Entonces si el recién nacido tiene signos altamente sugestivos de sífilis, uno dice, esto es un diagnóstico altamente probable, yo lo voy a tratar, ¿listo? Entonces, o sea, si el paciente de verdad uno lo ve y dice, no, tiene sífilis y la madre fue maltratada, uno sigue aquí, ¿sí? Entonces, lo que les dije, si tenemos hallazgos clínicos, una prueba 4 veces superior a la prueba, pues en este caso materna, o una PCR positiva, pues ya, este niño tiene diagnóstico de sífilis, pero si la respuesta a esto es no, vamos a mirar al niño. Entonces, por ejemplo, si el niño está sano, o sea, está normal aparentemente, pero la mamá no fue tratada adecuadamente, tiene un título menor o igual al de la madre, el tratamiento no se documentó, no sabemos si fue bien tratada, no sabemos el seguimiento, y la madre fue tratada durante los 30 días anteriores al parto, pues tenemos un diagnóstico de alta probabilidad. Listo, entonces a esta paciente la vamos a tratar. Entonces este es el escenario 2, escenario 1, escenario 2. ¿Listo? En el escenario 3 tenemos una paciente que fue tratada adecuadamente. La paciente no muestra signos de reinfección, el tratamiento fue mayor a 4 semanas ante parto. Sin embargo, pues es una madre que de pronto no la podemos seguir constantemente. Por ejemplo, tenemos una madre que se va a ir a Venezuela, ¿sí? O sea, tuvo el parto aquí y va a volver a Venezuela. Es un diagnóstico de baja probabilidad, pero por nexo epidemiológico, la madre pues tiene cierto riesgo, ¿sí? Cierto riesgo, y recuerden que aquí en este los títulos están normales, o sea, la paciente fue tratada, pero clínicamente o por historia clínica vemos algo que como que no nos cuadra, entonces este paciente también lo vamos a tratar, ¿listo? A cambio de que si tenemos una paciente que pues fue tratada adecuadamente, tiene todo negativo, o sea, una paciente perfecta, pues a esta no la vamos a tratar porque pues tiene todos los controles de una manera adecuada, ¿listo? Entonces, súper importantes las cosas. Entonces, bien, me nace el niño con sospecha de sífilis, ya venían preparando a todo niño, a todo paciente al cual yo le sospecho sífilis, le vamos a pedir los siguientes para clínicos, ¿listo? Le vamos a pedir un cuadro hemático, buscando anemia, buscando trombocitopenia. Le vamos a pedir bilirrubinas, sobre todo si presenta ictericia. Le vamos a pedir transaminasas, porque como vemos esto genera hepatosplenomegalia, un parcial de orina, porque puede llegar a afectar el riñón, la radiografía de huesos largos, por lo que yo les hablaba de la periostitis, las neuroimágenes, eco transfontanelar o TAC, dependiendo de lo que sospeche el clínico. Obviamente la eco es más económica, entonces vamos a mirar eso. Y a todos estos pacientes les vamos a realizar una punción lumbar con BDRL para descartar neurosífilis, importantísimo. Entonces a estos pacientes los vamos a dar cada 3 meses hasta cumplir 3 años. ¿Listo? Si el paciente pues realiza controles, si la punción lumbar fue positiva y le hicimos un diagnóstico de neurosífilis, le tenemos que tomar una punción de control a los 6 meses, ¿listo? Entonces esto, ténganlo claro que es supremamente importante. Los paraclínicos que yo le pido a un paciente con sífilis. Y pues aquí les tengo el tratamiento. Entonces a este paciente que ya de verdad lo tenemos recontrapensado, estamos recontra seguros que el paciente tiene sífilis, el tratamiento pues va a ser la penicilina cristalina, van a ser 50.000 unidades dosis cada 12 horas por 7 días. Y luego cada 8 horas hasta completar 10 días en este paciente número 1. En el paciente número 2 el tratamiento va a ser completamente igual. ¿Listo? Y en el paciente número 3 le vamos a dar penicilina benzatínica intramuscular, dosis única. Aquí yo sé que a muchos les puede llegar a surgir una pregunta. La pregunta es, ¿en los pacientes con neurosífilis el tratamiento dura lo mismo? La respuesta es que sí. Se ha demostrado que prolongar el tratamiento antibiótico de 14 días no mejora los desenlaces. Entonces, tanto si tiene neurosífilis como si no tiene neurosífilis, el tratamiento va a ser este durante 10 días. ¿Listo? Y pues ya, para finalizar, pues dar la importancia acerca de las actividades de promoción y prevención. ¿Sí? Que se promueva el uso de condón, que se promueva el tamizaje preconcepcional, porque muchas veces no se le da la importancia a estas pruebas,
el tratamiento a la pareja, ¿sí? O sea, en todo lo que les llevo contando de la madre, o sea, si la madre tiene sífilis, pues trate también a la pareja. ¿Listo? Las parejas de los últimos 90 días, ¿listo? Súper importante cualquier pareja sexual. Y esta es la bibliografía de la cual saqué la información. Muchas gracias y nos vemos en una próxima.